La reflexión se titula Mira que no caiga. Los objetivos del mensaje es hacer conciencia sobre la forma como los niños y adolescentes son atendidos en cada una de nuestras iglesias. Que los padres y miembros de la iglesia se comprometan para invertir en los niños y adolescentes tanto en recursos humanos como también en recursos económicos. La base bíblica, Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. En cierta ocasión presencié la discusión de un líder de iglesia y una madre de familia. El líder se encontraba disgustado, pues los niños de la hermana fulanita solo llegaban a la iglesia y se la pasaban platicando debajo de un árbol. No les gustaba entrar a la iglesia. La mamá argumentaba que era mejor que estuvieran allí a que se quedaran en casa haciendo travesuras. El líder la recriminaba diciéndole que no sabía ejercer autoridad con sus hijos, mientras que la madre le reprochaba que los programas eran demasiado largos y aburridos y que por eso a sus hijos no les gustaba entrar a la iglesia. La discusión terminó en nada, ya que ninguno de los dos propuso una solución que beneficiara a los niños. Hermanos, ¿este incidente les resulta familiar? ¿Sus hijos o alumnos no muestran interés por ir a la iglesia? Si la respuesta es afirmativa, se han sentado las partes involucradas para ver cuál es la razón por la cual muchos niños y adolescentes no quieren ir a la iglesia. Leamos Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Nos muestra el sentir y el vivir de los primeros cristianos y dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este pasaje, aunque breve, nos muestra una vivencia espiritual envidiable, un espíritu de hermandad, camaradería, adoración y sencillez llamaban poderosamente la atención, por lo que es muy probable que esto era parte importante de que cada día se añadiera a la iglesia los que habían de ser salvos. El mismo libro de Hechos, en el capítulo 20, narra cómo tanto el apóstol Pablo como sus oyentes, absortos de escuchar la palabra, se olvidaban hasta de la hora. Los versos del 7 al 12 dicen lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta, hermanos, la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El relato inicia con una escena agradable y normal, donde el ambiente es de atención y deseos de aprender. Al parecer todos estaban, hermanos, felices con la compañía del apóstol Pablo y querían escuchar el mayor tiempo posible. Y ahí estaba
un jovencito, quizás deseoso de ser como ellos y dispuesto a aprender. Pero a medida que las horas transcurrían y la noche avanzaba, el cansancio lo fue venciendo, hasta que se quedó dormido y súbitamente, ¿qué pasó? Cayó al suelo y murió. Eutico estaba allí, igual que muchos de nuestros muchachos están aquí. Eutico puede ser ese niño que se sienta a tu lado, o puede ser mi hijo o tu hijo. Al igual que Eutico, quizás anhelan ser como los grandes. Quizás también quieren aprender, pero no entienden el lenguaje y eso les aburre, les cansa. Hay niños que prefieren, como Eutico, ponerse en un lugar que no es el más apropiado, pero que es el indicado para salir sin que nadie lo note. Hay niños que también están sentados en la ventana. No están completamente fuera, pero tampoco completamente adentro. ¿Qué hace un adolescente cuando sus padres lo llaman al culto familiar? ¿Van contentos, dispuestos o apáticos y hasta molestos? Porque cada vez son más los niños que no quieren ir a la iglesia. Investigaciones han revelado los motivos recurrentes tales como: la iglesia es aburrida, un débil ministerio de niños, falta de una relación personal con Jesús. El relato dice que entrada la noche, Eutico se rindió, escuchaba solo de lejos y nadie parecía notarlo. ¿Acaso como líderes nos hemos acostumbrado a hablarles de Jesús, pero no los hemos ayudado para que tengan una experiencia real con Él? Estimada iglesia, hermanos, necesitamos reaccionar porque muchos niños están muriendo espiritualmente delante de nosotros, al igual que los adultos que escuchaban al apóstol Pablo. Nadie parece haber advertido que el muchacho estaba sentado en un lugar inseguro y peligroso. Me pregunto, ¿estarían allí sus padres? ¿Por qué nadie notó que estaba cabeceando? ¿Por qué nadie notó que existía el enorme riesgo de caerse? Este suceso debe de alertarnos, estar pendiente de nuestros niños y jóvenes. Los adultos necesitamos, hermanos, observar a nuestros muchachos, porque una atención oportuna puede salvarlos de una muerte segura. Hermana Elena G. de White en UNAM nos menciona que en una de las ventanas abiertas estaba sentado un joven llamado Eutico. En ese lugar peligroso se durmió y cayó al patio de abajo. Inmediatamente todo fue alarma y confusión. Se alzó al joven muerto y muchos se juntaron en su derredor con lamentos y duelo. Pero Pablo, pasando por en medio de la congregación asustada, lo abrazó y ofreció una oración fervorosa para que Dios restaurara la vida al muerto. Lo pedido fue concedido. Por encima de las voces de duelo y lamento, se oyó la del apóstol que decía: no os alborotéis, que su alma está en él. Los creyentes se volvieron a reunir gozosos en el aposento alto, participando en la comunión, y entonces Pablo habló largamente hasta el alba. Quisiera extraer algunas frases importantes de este párrafo que pueden ayudarnos a pensar en nuestros niños. Número 1. El joven estaba en un lugar peligroso. Puedes identificar a un niño o adolescente que se encuentra en un lugar peligroso. Por ejemplo, no quiere ir a la iglesia, pasa mucho tiempo frente al televisor o al teléfono, generalmente se la pasa solo, tiene amigos de dudosa moralidad, no estudia la Biblia. La lista de situaciones que ponen en peligro o en riesgo a nuestros muchachos es extensa.
Para que puedan ser librados oportunamente, se necesita de adultos, hermanos, que observemos y que nos interesemos en ellos. Cuando se cayó, todo fue alarma y confusión. Es muy sencillo incrementar un problema con acusaciones, conjeturas, apreciaciones personales y más. ¿Cuántas veces no hemos asumido una postura de desesperación simplemente porque sabemos que pudimos haber hecho algo y no lo hicimos? Esa es la número 2. Número 3. Muchos se juntaron en derredor con lamentos y duelo. En esta situación surgen los si hubiera hecho algo, quizás habría evitado que cayera en la desesperación. Muchas veces el dolor nos paraliza y solo terminamos culpándonos, culpando a otros. Número 4. Pablo, pasando por en medio de la congregación asustada. Esta acción del apóstol nos muestra que ante una tragedia, sobre todo tratándose de nuestros muchachos, no es momento de lamento, de acción para detener el mal, para rescatar a otros, para reconocer nuestra falta y pedir perdón. Número 5. Lo abrazó y ofreció una oración fervorosa. Cuando los muchachos caen, cuando se equivocan, cuando se lastiman por su inexperiencia e inmadurez, es momento que, hermano, abrácelos y reitérele su apoyo y ternura y ore por ellos. Número 6. El pedido fue concedido. Así como el pedido del apóstol fue concedido, así también se nos concederá a nosotros. Número 7. Su alma está en él. El apóstol tranquilamente dijo: no se alarmen, su alma está en él. Estaba golpeado, adolorido, pero estaba vivo. Qué maravilla poder decir eso de nuestros muchachos. No os alarméis, aunque se equivocó, aún hay esperanza, su alma está en él. Alguien dijo una vez muy atinadamente: una vida no se desecha solo porque está un poco estropeada. Número 8. Se volvieron a reunir gozosos después de arreglado el incidente. Se volvieron a reunir gozosos participando de la comunión, tanto niños como adultos, todos en un mismo sentido. Estimados padres, líderes, maestros y pastores, necesitamos despertar. Hay una encomienda sagrada para nosotros. Necesitamos redoblar esfuerzos. La hermana Elena G. de White, en Consejos para los Maestros, página 157, dice: Dios ha designado a la iglesia como atalaya para que ejerza un cuidado celoso sobre los jóvenes y niños, y que como centinela vea cómo se acerca el enemigo y advierta del peligro. Pero la iglesia no comprende la situación. Duerme estando de guardia. En este tiempo de peligro, los padres deben despertarse y trabajar como por su vida, o muchos de los jóvenes se perderán para siempre. Hermanos, tenemos que hacer algo por nuestros niños y jóvenes para que ellos se sientan parte de una comunidad que se está preparando para ir al cielo. Considero que con esta gema podríamos formularnos muchas preguntas que nos ayuden a ver en qué estamos fallando y hacer cambios importantes antes que sea demasiado tarde. Los adultos necesitamos definir cuál es el lugar que nuestros jóvenes deben ocupar en la iglesia. Al definirlo, hay que tomar acciones concretas y objetivos para que ese lugar nunca esté vacío, para que siempre haya niños que deseen aprender las preciosas verdades en un lenguaje entendible y atractivo para ellos, en un ambiente propicio que les permite experimentar su fe de manera práctica. ¿Qué pasaría si a partir de hoy nos esforzamos más por buscar formas creativas para
Número 1, acercarlos a la mesa para que participen del pan material, pero sobre todo del pan espiritual. Ayudarles a buscar a Dios en oración y lectura de la Biblia. En Juan 6:35 Jesús asegura que el que aprende de él no morirá eternamente, sino que su vida será completa y feliz. En un mundo donde todo es dolor, la única y mejor manera de vivir es aprendiendo de las promesas de Jesús escritas en la Biblia. Recordarlas cuando todo parece no satisfacer. Número 2, cerrar las ventanas. En Hechos 28 nos dice que adentro había muchas lámparas encendidas. Afuera estaba oscuro. Fuera de la iglesia los muchachos solo encontrarán dolor y sufrimiento. Luchar porque ellos sientan deleite al ir a la iglesia, tal como lo expresa el salmista en Salmos 84:10. Número 3, ayudarles a vivir de acuerdo al llamado de Dios y su propósito para sus vidas. Pablo se lo dijo a Timoteo en Primera de Timoteo 4:16, del 14 al 16. Eutico fue resucitado porque el propósito de Dios no se había cumplido en su vida. Cada niño y adolescente fueron creados con dones para que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Número 4, reconocer que ellos son el presente de la iglesia. Están aquí escuchando y aprendiendo. Quieren participar activamente desde ahora que son pequeños. Número 6, entender que tienen necesidades y formas de aprendizaje diferentes a las de los adultos, pero que quieren aprender de Jesús. También necesitan alimentarse de Él. Por eso necesitamos adaptar los mensajes para que puedan disfrutar de las reuniones espirituales. Número 5, identificar los muchos distractores que los alejan de Jesús. Necesitan aprender, no ser entretenidos, monitorear el uso de dispositivos móviles, ya que esas son ventanas peligrosas donde pueden caer. Número 6, levantarlos cuando se equivocan y caen. Número 7, abrazarlos e interceder por ellos significa tomar acciones con el fin de mantenerlos vivos. Queridos hermanos, adultos jóvenes, no podemos seguir en el mismo escenario agradable y normal en el que hemos estado. Necesitamos hacer cambios para mantener a nuestros jóvenes y niños junto a nosotros, adorando a nuestro Dios de todo corazón. ¿Hay algún miembro de iglesia que esta mañana quiere unirse a los esfuerzos del ministerio infantil y del adolescente a fin de rescatar a los muchachos que ya se nos fueron, de trabajar por aquellos que vienen a la iglesia, pero aún no tienen una relación personal con Jesús, y de confirmar a aquellos que están luchando con su fe? Para terminar, no esperemos que uno de nuestros muchachos caiga. No esperemos que algún adolescente se vaya de nuestra iglesia o que algún niño no quiera bautizarse. Estamos todos a tiempo de acercarnos y levantar de la ventana a aquellos que han estado sentados ahí. Estamos a tiempo también de despertar y juntos crear una iglesia donde todos, niños, adultos, adolescentes, hombres y mujeres, podamos participar de partir el pan. Hoy más que nunca es una realidad lo que escribiera la hermana Elena G. de Juan años atrás. Estamos viviendo en una época desdichada para los niños. Se siente una fuerte corriente que se dirige hacia abajo, hacia la perdición, y se necesita algo más que una experiencia y fuerza de niño para remontar esa corriente y no ser arrastrado por ella. Los jóvenes en general parecen cautivos de Satanás, y y sus ángeles lo llevan a una destrucción
certera. Satanás y sus huestes están haciendo guerra contra el gobierno de Dios y a todos los que tienen deseo de entregarle su corazón y de obedecer sus requisitos. Satanás tratará de hacerles sufrir perplejidad y de vencerlos por sus tentaciones, a fin de que se desalienten y renuncien a la lucha. Pero hermanos, estamos a tiempos. Oremos por nuestros jóvenes y por nuestros niños. Nosotros como iglesia tenemos el sagrado deber y la responsabilidad de unirnos a los esfuerzos del hogar, la iglesia y la escuela. Pido que oremos en esta mañana por nuestros niños que se encuentran en riesgo, para que Dios nos dé sabiduría de lo alto para saberlo guiar. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje, Señor, que tú nos has dado en esta mañana. Ayúdanos a hacer conciencia en cada uno de nuestros corazones la gran responsabilidad que cada uno de nosotros tiene ante ti, Señor. A trabajar por nuestros niños en el ministerio infantil para hacer de cada niño, Señor, un discípulo suyo, Padre Celestial. Si hemos estado descuidando el ministerio infantil en nuestras iglesias, te pedimos perdón, Señor. Y a partir de hoy en adelante, que unamos esfuerzos, Señor, por rescatar a nuestros niños y nuestros jóvenes de las garras del enemigo, Señor. Te los ponemos en tus manos de amor. Gracias, Padre Celestial, porque tú en esta mañana nos estás haciendo un llamado especial. Ayúdanos para dejarnos guiar, Señor, y trabajar a favor de nuestra juventud y de nuestra niñez. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.